Damos comienzo entonces a este coloquio de jóvenes, ambiente, cambio climático y democracia, que está en un ciclo que, como vieron en los materiales, tiene que ver con aportar en diálogo al Parlamento uruguayo la mirada de las y los jóvenes, ¿sí? Y sin extender mucho, porque la idea es escuchar las voces de las jóvenes y de los jóvenes de América Latina y de Uruguay. Em, Básicamente, en este comienzo del conversatorio no quiero dejar pasar de que si estamos hablando de democracias desafiadas en el mundo como en América Latina, lo sucedido en Bolivia días pasados nos cuestiona las contradicciones que hay en avance de derechos en muchas regiones y países. No quiero nombrar por razones obvias, pero que sí nos preocupan y que hacen a esta mirada de desafíos de que las crisis en la democracia deben ser resueltas con más democracia y nunca con excepcionalidad. Respecto a la centralidad de este tema, como el cambio climático y el ambiente en relación a la democracia tiene múltiples aspectos que están planteados en las notas conceptuales. Yo le voy a dar la palabra rápidamente a Carolina da Silva de Idea Internacional, quien en el marco con la Unión Europea y el Parlamento ha llevado adelante esto, que nos ha pedido al Instituto de Historia de las Ideas de Facultad de Derecho, a la RIED y a UPSUR, que también van a dar unas palabras, que llevemos adelante estas instancias de intercambio puntual. Y reitero para que nadie sienta de que los tiempos van a ser muy acotados. Es poner en agenda y habrá otras oportunidades. Carolina. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse. La verdad que es un placer ver tantos jóvenes que están interesados en estas temáticas y de distintas partes de América Latina, que como siempre nuestras democracias, como bien es el título del programa de Nelson, están desafiadas. Y el ambiente hoy en día es uno de los temas también críticos que tenemos que poner sobre la mesa dentro del concepto de democracia y para IDEA, que es un instituto internacional que vela por justamente el mantenimiento de la democracia y los procesos electorales, no solo en América Latina, pero sino en el mundo. Este es un tema que estamos intentando poner en agenda como en estos procesos y este año en particular, que es un año que tenemos mayor cantidad de procesos electorales en toda la región y en el mundo. El cambio climático y el ambiente en general es un tema transversal y que nos convoca no solamente a interrogarnos cómo es un eje transversal a los distintos tipos de democracia, sino también hacia cómo la participación ciudadana puede ser un vehículo para que los tomadores de decisión tengan en cuenta estas temáticas y se generen estas instancias para generar insumos para los tomadores de decisión. Entonces nosotros estamos trabajando con la Unión Europea en un proyecto de apoyo al Parlamento y es en este marco que se genera esta instancia de intercambio y que nos gustaría tener también como insumo para presentar hacia los tomadores de decisión y para generar instancias futuras y de poder ir profundizando, como dice Nelson, es medio acotado el tiempo hoy, pero esperamos poder tener otras instancias en donde profundizar, así que muchas gracias de nuevo por el tiempo de ustedes y por poder participar. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Les pedimos a quienes están ingresando que pongan de qué país y organización son. Eh, Aclaro que de Uruguay hay una pluralidad y diversidad de instituciones, universidad pública, privada, UTEC, jóvenes empresarios, jóvenes sindicalistas. La idea era tener distintas miradas, así que bienvenidas y bienvenidos. Pero les agradezco que pongan al costado esto. Le doy la palabra a Carla Lima de OBSUR, que es una de las organizaciones que apoya esta actividad y que tiene relación con la red CHAC, que es una red de defensa del acuífero guaraní en el entorno del Cono Sur. Carla, buen Bueno, día. pues muchas gracias. OBSUR, Observatorio del Sur, es una organización que reúne en un espacio tanto acervos de investigaciones como espacios de formación y diálogo en torno a una sociedad que busca ser más igualitaria, instalando problemáticas y poniendo personas de diversos espectros de la sociedad para dialogar, para fortalecerse, para escuchar voces a veces acalladas.
en este mismo espacio se han generado algo que es muy pertinente para el encuentro de hoy, que es que, como decía Nelson, hace 2 años estamos participando en la red Gran Chaco y Acuífero Guaraní, la red GACH, que tiene como objetivo buscar qué está pasando, poner en discusión toda la preocupación del acuífero a distintos niveles. Y nosotros como OBSUR articulamos una mesa redonda, un conversatorio en el que pusimos personas de la sociedad civil que están con los pies en el barro, a veces miradas como que son parte de lo micro, junto a personas de distintas universidades públicas, privadas, en este conversatorio a dialogar, a cada uno marcar su punto de vista, la experiencia que traía, la sabiduría, lo investigado, y estuvieron conversando en este panel que hicimos hace ya 5 semanas, como parte de este estilo de poner preocupaciones sobre la mesa, cada uno expresando los desafíos más evidentes que ven y con ganas de transitar caminos desde el diálogo. Muchas gracias, Carla. Digo, esta red CHAC incorpora aportes de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, de Brasil y de Uruguay. Está vinculada a la Iglesia Católica, donde las comunidades que participan tienen un compromiso fuerte por la defensa del medio ambiente. Y la idea de estos espacios es cruzar a todos aquellos que en la defensa de los derechos puedan vincularse. Bien, le doy la palabra a Patricia Guti, de la RIED, con la quien también compartimos este espacio. Patricia. Hola, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Nelson, en primer lugar, por el gran trabajo de organización de este encuentro que sabemos que es complejo y que requiere de mucho trabajo para lograr esto que ya estamos viendo va a ser un éxito seguramente. Este encuentro nos parece además que es fundamental, como decías al principio, en el momento histórico que estamos atravesando, convocar a las y los jóvenes de la región latinoamericana para dialogar y reflexionar sobre temas tan centrales como efectivamente lo son el cambio climático y la democracia. Es un ejercicio de ciudadanía que tenemos que apoyar y que replicar para poder generar conciencia en el punto de inflexión que nos encontramos en la actualidad. Algunas de las preguntas que nos interpelan hoy en este encuentro, como cuál es el estado de las democracias, cuáles son los desafíos que enfrentamos, frente a un aumento sostenido de la desigualdad derivada tanto de las políticas que se están implementando en varios de nuestros países, así como el impacto cada vez más duro que el cambio climático está teniendo, requiere sin duda de un marco integral para poder discutirlo. Desde la RIED justamente creemos que estos encuentros son muy importantes, no solo porque ponen en discusión estos problemas, sino porque también convocan a la juventud, que serán los futuros dirigentes de nuestros países, ¿no? Y como también se mencionaba antes, Carolina, es muy importante que estos futuros dirigentes puedan generar estos insumos para los decisores de políticas actuales. También creemos desde la RIED firmemente en que las redes justamente le dan potencia a nuestras voces, así que creemos que es fundamental contribuir y fortalecer estos espacios. La RIED justamente nace ya el año próximo van a ser 20 años que nació 20 la red, años. en el 2005, y nació justamente como una propuesta de un grupo de jóvenes de diversos países de América Latina, Uruguay, Chile, México, España, de Iberoamérica en realidad, a los cuales se fueron sumando otros que estaban terminando su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y que no querían perder, luego de terminar, no querían perder ese espacio de diálogo y reflexión que se había generado. Así que desde la RIED creemos efectivamente que crear estas redes, que apoyarlas, que fortalecerlos, es un gran aporte para el diálogo de una América Latina más fuerte y más unida. Queremos invitarlos, aprovechar también este espacio para invitarlos al 7º Foro Bienal que estamos organizando de la RIED para sostener justamente estos espacios. Organizamos desde el 2005, cada 2 años un foro, y este año vamos a encontrarnos en Morelia, en México, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para debatir justamente como lema el desarrollo sostenible, perspectivas y desafíos para Iberoamérica. Y vamos a tener diversas mesas de trabajo en las que abordaremos problemáticas similares a las que seguramente aparezcan hoy en este encuentro, como la planificación y el desarrollo del territorio, la gestión sostenible del agua, que recién se mencionaba,
cambio climático, transición energética y muchas otras cosas más. Los invito a que visiten la web del foro y que nos acompañen también en ese evento de diálogo. Muchas gracias a todas, a todos estos jóvenes que nos acompañan hoy y espero que sea un gran espacio de intercambio y de creación de redes que se sostengan en el futuro. Gracias. Gracias, Patricia. Esta idea de hacer sinergias transversales, como decíamos, con las jóvenes y los jóvenes que hemos convocado, son claves para que la disputa que hay por ampliar democracia, crear democracia, sostener democracia, pueda ser apropiada por todos. Le pido a aquellos que aún no han puesto de qué país son, pongan de qué país son al lado, digamos, y organización, para que nos podamos autoidentificar. Ahora, para hacer rápidamente, estamos en muy buen tiempo, lo cual es muy importante, queremos dar espacio para el intercambio. Le vamos a pedir a quienes elaboraron las notas conceptuales, a Fernanda Sousa, María Fernanda Sousa y a Cecilia Wernick, que nos hagan relativamente como una síntesis de lo que plantearon para que el trabajo en su grupo, que luego voy a explicar, permita justamente tener esos ejes en base a una pregunta central. Entonces le daría la palabra a María Fernanda Sousa. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, buenas tardes, donde corresponde a todas y todas, ¿cómo están? Es un gusto poder estar acá con ustedes. Quiero agradecer particularmente a Nelson por hacerme partícipe de esta instancia. Realmente creo que en los jóvenes está la respuesta y la posibilidad de salida y de resistencia bueno, a este eh, encuentro de caminos, este cruce de caminos que tenemos por delante. A mí me tocó, y espero que hayan podido leerlo, trabajar en el marco conceptual sobre la parte de cambio climático, medio ambiente y democracia. Voy a entrar en algunos puntos que seguramente ustedes que ya están interesados en estos temas ya tienen el conocimiento, pero simplemente hacer a modo de resumen y para que estemos partiendo todos más o menos de las mismas premisas. Y agradezco cualquier aclaración o cualquier agregado que quieran hacer. Eh, bueno, el cambio climático y la protección del medio ambiente son los desafíos globales más relevantes en este momento, entiendo, y que tienen un impacto muy significativo en América Latina, eh, porque bueno, es una región que es rica en biodiversidad y recursos naturales, pero que además aglomera un conjunto de vulnerabilidades debido a fenómenos climáticos extremos, ¿no? que son los que impactan en mayor medida en el sur global y dentro del sur global en América Latina, que son consecuencias del cambio climático y del aumento de la variabilidad climática que genera el cambio climático, y a la vez la explotación insostenible de los recursos. Y todo esto en un marco de gobiernos que tienen también debilidades a la hora de dialogar con las corporaciones y con el norte. Esto tenemos que verlo en un marco histórico, político, social y económico que parte de un paradigma colonialista, ¿no? Que llevó a la dinámica de explotación del sur por el norte. Entonces, tenemos el norte global, que compuesto principalmente por los países de la Unión Europea, Estados Unidos, que se ha industrializado de alguna manera o ha logrado, bueno, lo que se llama, tal vez deberíamos discutir también la noción de desarrollo, ha logrado su desarrollo en función de la explotación y de la utilización de combustibles fósiles y también de la explotación de recursos naturales, no solo en sus países, sino del sur en forma de sus colonias inicialmente y después a través de otras dinámicas. Entonces ese es como el primer concepto del cambio climático, tiene que ver con la justicia climática, que es por un lado el norte, por otro lado el sur, el norte que explota el sur y que genera la mayor emisión de gases de efecto invernadero que de alguna manera nos traen a la situación en la que estamos hoy de calentamiento global y cambio climático. El norte genera el 70%, ha generado el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, quienes sufrimos más las consecuencias somos el sur, no solamente por la extracción, sino también por los efectos del cambio climático. En primer lugar, porque estamos en zonas del globo, digamos, que nos hacen más vulnerables a los desastres naturales. Pero no solamente por eso, sino porque además no tenemos las mismas capacidades de generar
resiliencia de alguna manera de poder sobreponernos a los efectos del cambio climático en formas de desastres, pero a la misma vez está el otro factor y la otra noción que va a sobrevolar toda esta discusión y que ya fue mencionado por las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, que es el de la superposición de las inequidades, ¿no? La interseccionalidad de las desigualdades. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas, aquellos países, aquellas comunidades que tienen menos recursos en términos de nivel educativo, menos recursos económicos, eh, menos recursos también educativos, culturales, están en una desventaja con respecto a quienes sí lo tienen para hacer frente a las consecuencias de los desastres o del cambio climático, ¿no? Entonces, es muy claro, por ejemplo, lo que pasó recientemente en Brasil, tenemos compañeros de Brasil, eh, y todos los desplazamientos internos que generó bueno, el desastre que hubo por consecuencia de las lluvias y las inundaciones en estos últimos meses. Aquellas personas que tienen familias en otras partes de Brasil, que tienen sus casas en la parte alta, bueno, en este caso el fenómeno fue democratizador en el sentido de que fue de gran escala y de tal magnitud que generó la importante traslado y desplazamiento de personas de todos los extractos, ¿no? Pero aquellas personas que tienen más recursos, que tienen dinero para irse de las casas, que se pueden ir a un hotel, que se pueden ir, que ven la televisión, que ven lo que está pasando, que siguen las noticias, que entienden que esto es algo que va a suceder, que están informadas, tienen la capacidad de irse a casas de sus familias a otros lados y de alguna manera estar mejor preparadas para enfrentar esta situación. Y para luego también después reconstruir sus casas, reconstruir sus dinámicas de vida, seguir trabajando remoto, seguir estudiando remoto, mantener sus dinámicas de alguna manera de desarrollo personal y sin que esto impacte en su nivel de vida directamente o de la misma manera en la que va a impactar en una persona que de repente forma parte de una red económica no formal, que requiere de salir de su casa, salir a territorio, salir a vender en las calles, en las tiendas, en esa zona, que queda totalmente desvinculada de esa situación hasta que logra de alguna manera volver a su casa, volver a ese lugar, que logra volver a ponerse en pie, reconstruir su casa, reconstruir su negocio, reconstruir su vida, reconstruir las redes de cuidados, ¿no? En torno a sí mismo, en torno a su familia, en torno a los niños y niñas de la familia, en torno a las ancianidades que estén vinculadas en ese sentido. Y eso nos lleva también a otro eje que es clave, que es el eje de género, ¿no? El eje de género y cómo las mujeres, las niñas y niños estamos mucho más, nos vemos afectadas en forma desproporcionada, ¿no? Por el cambio climático y por los desastres y las situaciones que se generan en el entorno. Además que la situación de cambio climático y la situación de desastres, de aumento de las temperaturas, de aumento de las inundaciones, de carestía de la comida, de disminución de la disponibilidad de agua potable, eso repercute en las tareas de cuidados y eso recarga las tareas de cuidados que son tradicionalmente llevadas adelante por las mujeres en las familias. Y para cerrar nada más, bueno, para discutir de democracia tenemos que discutir de la capacidad de informarnos, la capacidad de acceder a esa información, de la capacidad de la posibilidad de acceder a esa información y de la posibilidad de incidir en los procesos de toma de decisión que tienen que ver con lo que va a suceder con nuestras vidas, ¿no? Con el planeta que ustedes habitan, porque no es el planeta que van a habitar. Muchas veces se habla de esto de que los jóvenes son el futuro. Los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente, ¿no? Entonces, es sumamente relevante que ustedes estén dando esta discusión y también que den la discusión de cómo es que pueden ustedes intervenir de alguna manera, cómo es que pueden ustedes y otras personas también participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones que hacen a cómo se gestionan los recursos naturales y cómo se dan las respuestas desde la política pública y desde el Estado para abordar esta problemática. Y quiero poner sobre la mesa, para terminar ahora sí, un tema que está muy, muy en boga y que yo discuto mucho con compañeras y compañeros de la región con los que hemos estudiado a nivel internacional, compañeras de Colombia, compañeras de México, compañeras de Brasil, de Argentina. Y últimamente algo que nos tiene muy preocupadas es
que a veces centramos mucho el discurso del cambio climático y de la discusión de la democracia y del rol que tienen que tener las juventudes, los países, en la cuestión internacional del cambio climático, ¿no? De este clivaje norte-sur. Pero también es muy importante tener en cuenta lo que está pasando en nuestros territorios y es muy importante tener en cuenta lo que está sucediendo a raíz de la crisis energética en Europa que fue desatada por la guerra en Europa y cómo eso ha devenido en una embestida de alguna manera neocolonialista, ¿no? Desde corporaciones y empresas que de alguna manera vienen a instalarse a nuestros territorios y hacer uso de nuestros recursos naturales, y muchas veces nuestros países, nuestras naciones, están en una situación de discutir para ver quién genera las mejores, o casi una pelea para ver quién genera las Fernanda. mejores condiciones, ya cierro, las mejores condiciones para que esos emprendimientos de inversión extranjera puedan venir a nuestros países, y muchas veces eso tiene que ver con generar las mejores condiciones, no solamente desde el punto de vista impositivo, sino también de mano de obra más barata, muchas veces sin los requerimientos necesarios para que ese trabajo sea digno y respete los derechos humanos, y muchas veces a costa de entregar de alguna manera nuestros recursos naturales. Eso es todos los lineamientos, de alguna manera, los conceptos que quería dejar planteados antes de su discusión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernanda. Entonces, la democracia no hace solo a gestionar pluralidades, como se dice, sino a gestionar equidades y inequidades, cómo somos parte de la corporeidad del ambiente y cómo nos apropiamos de ello, en qué distribución, ¿no? Bien, le daría la palabra entonces ahora a Cecilia Wernicke, que va a bajar más a la cuestión territorial, del tema. Así que los 5 minutos para estar en los tiempos previstos. Cecilia. Bueno, primero también muchísimas gracias. Es un gusto poder estar acá compartiendo. Bueno, un tema que también he estado estudiando y que me preocupa muchísimo y que tiene que ver con nuestro planeta, con la sobrevivencia. Para bajarlo un poquito a tierra y siguiendo un poco el texto de Fernanda, de María Fernanda, bueno, un poco para bajarlo de territorio, ¿verdad? Uruguay sufrió una crisis hídrica, viene sufriendo una crisis hídrica que se desató y tuvo como su punto máximo, digamos, hace 2 años, cuando el Estado tuvo que declarar justamente una emergencia hídrica, en la cual además nos comenzamos a quedar sin el agua potable en las canillas de nuestros hogares, algo que era completamente impensado en nuestro país por los recursos que tenemos naturales con respecto al agua. Por lo cual, bueno, se tuvieron que tomar un montón de medidas a partir de esta nueva realidad, entre las cuales se tuvo que mezclar agua salada con el agua que iba quedando en las reservas para poder beber. Esto generó mucha incertidumbre en la población y muchos miedos también, porque había mensajes contradictorios, pero además de parte de la universidad, de las escuelas de nutrición, etcétera, también se planteaban mensajes de las problemáticas que podían suscitar justamente los trialometanos y la composición nueva que tenía el agua que salía de nuestras canillas. Especialmente se hablaba de cómo esto impactaba, por ejemplo, en las mujeres embarazadas. Esta situación, obviamente, que para nuestro país es novedosa, pero que en otros países latinoamericanos es más común, la escasez de agua, por ejemplo, se vio en un impacto que justamente en esto que también planteaba María, repercute en la propia desigualdad ya existente en nuestra sociedad. Entonces, por un lado, tenemos los mensajes contradictorios y por otro lado, el acceso al agua. Entonces, por ejemplo, en las escuelas lo que se hizo fue que se proveyeron de agua para beber los estudiantes. Pero quienes no tenían el dinero para ir a acceder al agua, a comprar agua, tenían que consumir agua de la canilla con todo lo que eso también implicaba en cuanto a esta sensación de si verdaderamente era agua potable, esa era agua que podía generar algún daño a nivel de la salud. Entonces, esta desigualdad que ya existe, si nos falta el agua, esperamos que esa desigualdad lamentablemente profundice justamente esas brechas
que ya tenemos en nuestra sociedad. No es lo mismo no tener agua en un medio rural, alejado de un poblado, que, por ejemplo, estar en las zonas metropolitanas o dentro de las ciudades. Entonces, por un lado, desde el punto de vista de las mujeres más pobres, la falta de autonomía económica, la falta de poder acceder a comprar justamente el agua, es un factor preocupante, pensando también que estos eventos pueden repetirse, que de hecho ya se está hablando de que esto puede volver a suceder. Las tareas de cuidados que ejercen las mujeres, y especialmente las mujeres más pobres, que incluyen también el poder cocinar los alimentos. Poder cocinar los alimentos, necesitamos el agua, necesariamente. Lo otro tiene que ver con el aspecto comunitario, para lo cual también el agua es fundamental. Y hay un informe muy interesante de la CEPAL que habla de que existe una relación entre, por ejemplo, la matrícula escolar y el acceso al agua. Y esto nos parece también que es muy importante. El agua nos permite también la vida social, nos permite estar en comunidad, ¿no? Eh, y finalmente, porque había pensado, espero que hayan podido leer la nota conceptual, finalmente, bueno, como para pensar también en términos de la democracia, por un lado esto, ¿no? La necesidad de poder acceder a información, porque esto nos pasaba en la crisis hídrica, era muy importante porque no sabíamos si verdaderamente el agua que salía de las carillas era agua que podíamos beber, se generaba muchísima incertidumbre, además de que el sabor del agua era completamente distinto al que estamos acostumbrados. El lugar que le damos al planeta, si, cómo lo concebimos al planeta, cómo lo concebimos, si es un recurso para el humano, si es un sujeto de derecho per se, ¿no? Y creo que ahí sí es muy importante poder pensar, para poder pensar la democracia, pensarla también en estos términos de poder cuestionar nuestros propios paradigmas y nuestra propia cultura. Y creo que ahí sí está muy bueno esta diversidad que tenemos aquí presente, porque seguramente también podemos tener algunos matices culturales, pese a que estamos todos dentro de América Latina. Y bueno, acá bien, y esto también quería plantear, también con respecto al tema de la democracia, la importancia también de tomar las riendas, especialmente las juventudes, porque las juventudes a nivel mundial vienen llevando la bandera del ambiente, muchas veces con el sentimiento de que no son escuchados o que no pueden realmente ser partícipes y generar cambios. Bueno, yo creo que sí, creo que yo he puesto todas las fichas ahí a las diferentes juventudes, creo que es muy importante para la gobernanza, para ejercer también presión a, a esto que planteaba Fernanda, ¿no? A las formas de producción que generan, y las guerras, y todo lo que genera un agudizamiento, una agudización de los problemas climáticos. Así que bueno, por ahora lo voy dejando por aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos en tiempo exacto, nos queda la hora y media hora para dar paso al intercambio. ¿Sí? Yo les planteaba metodológicamente que vamos a escuchar las distintas voces latinoamericanas de los distintos países en esta primera parte, en orden alfabético, y luego vamos a pasar en subgrupos. Muchos de los uruguayos y uruguayas tenían parciales y entonces pidieron sus disculpas, pero bueno, la metodología se va a permitir. Hay algunas uruguayas y uruguayos que están presentes, que van a intercambiar en los subgrupos. Entonces, le doy la palabra ahora a Argentina, ¿sí? Que Rocío era la que iba, creo que, a hablar. Les pido sean estrictos en los 3, 4 minutos, para después poder seguir dialogando en subgrupos. Se presentan rápidamente y dicen desde su país, desde su realidad, desde su visión, ¿sí? No es una ponencia, es un conversatorio. Así que comenzamos con Argentina. Bueno, hola a todos, yo soy Rocío Aparicio, soy de la Universidad Nacional de Quilmes, acá en Argentina, y bueno, voy a intentar brevemente
ponerlos tal vez en contexto de lo que está sucediendo por lo menos acá. Voy a mezclar un poco de política, como ya mencionado. Nosotros puntualmente desde el año pasado, desde el 10 de diciembre, que, bueno, como habrán visto, tenemos un nuevo presidente, el cual pertenece a un partido que se caracteriza justamente por defensas de políticas económicas de libre mercado y en la no intervención estatal, ¿sí? Esto yo lo relaciono con las preguntas en cuanto a qué acciones está tomando tu gobierno local o nacional para mitigar los efectos del cambio climático y demás. Entonces, más que nada para que sepan que además de estas políticas que él no quiere intervención o que no quiere generar un gasto extra a lo que es el Estado, se le suma que también es un negacionista del cambio climático, cuestionando, bueno, predicciones científicas o argumentando que el calentamiento global es parte natural de la Tierra, así que yo considero que es una sumatoria en donde se justifica este negacionismo para la reducción del gasto público o la no ayuda o el desamparo estatal que justamente a la semana de que se asumió, lamentablemente sufrimos eh, en una ciudad de Buenos Aires, en Bahía Blanca, no sé si, bueno, alguno lo había podido escuchar esa noticia, que fue como un tornado que se sufrió y la realidad es que se puso en boga esto y no hubo una ayuda, ¿sí? Sino que él viajó hasta el lugar y demás y lo que él mencionó fue que se tenían que arreglar, entre comillas, con los recursos que ya se tenían, porque no va a haber un gasto extra en cuanto a eso. Y lo otro que quería mencionar también, siguiendo con esto, es si las decisiones ambientales actuales afectan a las generaciones futuras, por supuesto. Quería mencionar también que nosotros contamos con diferentes ministerios, ¿sí? Uno de ellos era el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el cual ya no existe, sino que pasó a ser una subsecretaría, ni siquiera una secretaría, sino que una subsecretaría. Entonces también eso, a mi entender o a mi criterio, no está bueno porque se reduce ya no tenemos, ahí lo que hacía el ministerio era, por ejemplo, políticas o hacer cumplir las leyes ambientales que había, esto de fomentar este tipo, por ejemplo, de ida y vuelta entre otros países y demás. Entonces creo que eso sí, obviamente va a afectar, ya afectó y va a afectar esta toma de decisiones y demás. Por ahora voy a ir cerrando, tengo otras cosas para mencionar, pero eso como un pantallazo. Muchas gracias, Rocío, pero fuiste estricta en el tiempo y también muy clara. Le damos la palabra a Bolivia. ¿Está Bolivia presente? Pues se había conectado. Bueno, Brasil, Tel, vieron que tenemos traducción, ¿sí? O sea que tienen que ir abajo y poner en español para poder escuchar la traducción al portugués si no entienden el portugués. Tá, tudo bem? Bom Tudo dia, bem, me escuta? Ah, que bom. escuta. Pessoal, bom dia. Eu me chamo Theo Guajajara, sou da União Nacional dos Estudantes, entidade que representa os estudantes brasileiros de 86 anos, uma entidade duramente forte e soberana na defesa da democracia do nosso país, né, e da América Latina como um todo. Primeiro, gostaria de parabenizar e agradecer em nome dos estudantes brasileiros esse espaço saudável de formação política, mas, sobretudo, também de colocar o nosso debate hoje sobre a transição ecológica, a democracia, que tudo isso também está linkado dentro de um projeto do nosso país, né? A América Latina como referência em defesa da democracia, mais uma vez, vem se demonstrado a altura, né, do debate qualificado. Nós temos observado aqui no Brasil um Congresso brasileiro onde legisla contra as normas, né, do debate ambiental, onde ataca os povos indígenas, onde ataca os povos da mata, da floresta, das comunidades tradicionais. O racismo ambiental é algo institucionalizado dentro do sistema brasileiro e nós, estudantes brasileiros, temos
cada vez mais fortalecido o debate, não somente de entendendo que a universidade hoje é esse grande centro de formação de recursos humanos, de desenvolvimentos tecnológicos, de prestação de serviço à sociedade, mas hoje ela é uma peça fundamental na construção da transição energética no Brasil, que estamos nesse processo, de qualidade. A universidade ela precisa ser uma força ativa desse processo, os estudantes brasileiros também, para que a gente consiga debater depois, para além disso, uma educação climática obrigatória, tanto nas universidades, tanto nas escolas, que a gente consiga amenizar, né, a situação de hoje desse conservadorismo acontecendo na universidade. Isso não está deslinkado que hoje o negacionismo climático ele está atrelado a outras defesas de sistema do nosso país. Então, aquelas que hoje negam a situação climática do nosso país e no mundo, cada vez mais vem apresentando projetos de leis dentro de um Congresso que tem instaurado um outro debate de Brasil, inclusive nesse processo de educação climática também que a gente tem vivido. Passamos pela situação no Rio Grande do Sul, mas não somente no Rio Grande do Sul, como na própria parte da Amazônia brasileira como um todo, no próprio Cerrado, no Pantanal, nos nossos biomas, cada vez mais vem sendo afetado a partir de políticas institucionalizadas. Então, a democracia ela é fundamental para nós, não somente na América Latina como um todo, mas que a gente consiga cada vez mais voltar a atenção sobre o que aqueles que legislam também dentro dos nossos territórios, que também é grande aliado dos madeireiros, dos garimpeiros, de garimpos ilegais que fazem com que essa crise não, esse projeto que está colocado acabe sendo executado. Então, em nome dos estudantes brasileiros, sigamos aqui na luta. Gostaria de agradecer a solidariedade internacional pelo que a gente passou e o que a gente está passando ainda. Nós temos certeza que nós iremos superar a partir da mobilização dos estudantes e daqueles que defendem a educação, entendendo que a universidade é um centro de formação de defesa da democracia, mas, sobretudo, também de um processo de transição ecológica responsável, como outras universidades vêm se colocando nessa altura. Então, sigamos aqui na defesa da democracia, da universidade pública, mas, sobretudo, também de um projeto soberano que defende o nosso povo. Muchas Obrigado. gracias, Tel. Muchas gracias. Que acá me quedo, no sé, Bien, ¿me escuchan? Sí. Vamos a pasar a Bolivia. Les pido a los que no se han identificado todavía, que han puesto país y organización. Bien, si no está, pongan el país y organización de la cual son. Damos paso a Colombia, Chile. Hola, Hola, Chile Isidora. por acá. Buenas tardes. Hola. Sí, bueno, me llamo Isidora Romero, soy de la región de la Araucanía, de un pueblo que se llama Loncoche, y estudio en la Universidad Católica de Temuco Ciencia Política. Aparte de eso, soy militante del Partido Socialista de acá. Bueno, yo les voy a hablar sobre un poco de los avances y desafíos de la democracia en el país. Esto igual va desde una mirada muy politóloga de mi parte. Ujú. Bueno, desde Bien. los avances en la democracia, primero se encuentra uno de los hitos más importantes que tiene que ver con la transición. Bueno, desde el fin de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en 1990, Chile se ha consolidado como un sistema democrático estable con elecciones periódicas y respeto por los derechos cívicos y políticos. Por otro lado, se encuentran las instituciones democráticas, que existe una robusta separación entre los poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y otro que yo igual considero un factor súper importante tiene que ver con la participación ciudadana y un aumento en los jóvenes, ya que ellos son los que han impulsado muchas demandas sociales que han sido tomadas en cuenta en el Congreso. Y también recordar que el presidente es del Frente Amplio, que él tiene una base electoral joven. Por otro lado, de los desafíos que yo percibo, tiene que ver con la desigualdad social, ya que a pesar del crecimiento económico, persisten altos niveles de desigualdad de ingresos, acceso a servicios básicos, y que esto genera tensiones políticas y sociales. Por otro lado, se encuentra la corrupción,
que los escándalos de corrupción han erosionado la confianza en las instituciones y en los líderes políticos. En Chile hay muchos casos de corrupción, incluso en partidos políticos. Y otro factor tiene que ver, bueno, como yo creo que como ya saben, hace unos tiempos atrás, Chile ocurrió algo denominado estallido social que llevó a esta demanda del proceso constitucional de cambiar la constitución que se instauró en la dictadura. Bueno, este proceso fue todo un fracaso, pero yo tengo fe de que se va a volver a levantar esta demanda y vamos a poder saber realizar bien las cosas. Y de la misma mano está la crisis de la legitimidad, que existen preocupaciones sobre la falta de confianza de las instituciones políticas, especialmente entre los sectores más jóvenes y menos representados. Muy bien, Isidora, muchísimas gracias por tu Gracias. aporte. Eh, bien, entonces Bolivia, Colombia aún no están. Vamos a dar paso entonces a México. Hola, Aurora. Hola, buenos días. Soy Aurora Uribe Camalich. Yo soy de la Ciudad de México y estoy terminando de estudiar biología ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, les voy a platicar un poco sobre cómo está el panorama ahorita en México. Actualmente, en el panorama ambiental, en México estamos viviendo una gran sequía. Aproximadamente el 80% de todo el territorio nacional está en una sequía muy grave y un estrés hídrico muy grave. También aproximadamente el 50% de todos nuestros hábitats naturales han sido destruidos y han sido, bueno, más bien modificados a usos de suelo de agricultura, de desarrollo urbano o otras formas de utilización económica. Y también hay un gran deterioro de los recursos naturales, de las especies, también un deterioro ecológico de cómo funcionan los ecosistemas y todos los procesos naturales del agua, de la restauración misma de los ecosistemas, de la limpieza de nuestros ecosistemas y, bueno, un desequilibrio ecológico importante, ¿no? Y también otro problema muy grave que tenemos es la contaminación del suelo, del agua y del aire. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Valle de México, que también abarca parte del Estado de México, solo se han vivido aproximadamente 8 días con calidad de aire buena en todo el Valle de México. El resto, en este año. El resto de los días de este año han sido pues una calidad de aire muy, muy mala, ¿no? Entonces, esos son un poco lo que estamos viviendo a nivel ambiental. ¿Y cuál es la contraparte política que se está viviendo ahora? Pues no se está teniendo actualmente una respuesta importante para mitigar todos estos problemas. Estamos viendo que hay una falta de tanto de recurso económico como de cooperación entre instituciones gubernamentales para poder hacer frente a estos problemas ambientales que tenemos. Otras cosas importantes que han estado surgiendo es que al tener en cara pues todas estas consecuencias del cambio climático, estas consecuencias de no cuidar a nuestros ecosistemas, estamos viendo que hay una falta de regulación. Hay una falta de regulación a empresas, a mismas instituciones de gobierno, a municipios, para hacer frente a estos problemas. También hay una gran incapacidad del gobierno para llevar a cabo las leyes que ya existen, para que regulan estos problemas, que realmente se haga realidad, que pase del papel a la acción, estas regulaciones, ¿no? Otro problema importante que vemos es que los procesos administrativos están sumamente politizados. O sea, todas nuestras garantías, bueno, no todas, yo pienso que lo que son nuestras garantías de nuestros derechos humanos deberían de ser cosas que son garantizadas sin importar el proceso electoral que haya a cualquier nivel subnacional o nacional. Sin embargo, muchos de estos mecanismos que garantizan nuestros derechos humanos están pues vinculados a los procesos electorales. Entonces, eso genera que nuestros derechos sean politizados y entonces se generan problemas de división social porque ponemos nuestros derechos a nivel político, ¿no? Y también que todos estos procesos que deberían de realizar el Estado en cuanto a la administración de los recursos, en cuanto a, bueno, todos los diferentes mecanismos para poder garantizar nuestro derecho a un medio ambiente sano, nuestro derecho al agua, nuestro derecho a un aire sano, a la comida, bueno, todos nuestros derechos humanos están bueno, un poco
incapacitados por este problema, ¿no? Y finalmente, para cerrar con esto, creo que hablando de democracia, hay una falta de cooperación ciudadanía-gobierno y dentro de las instituciones de gobierno por esta falta de confianza en las mismas instituciones de gobierno. La gente, por esta politización de estos temas, la gente no se involucra tanto con el gobierno, además de por la inseguridad y por la corrupción que es clara en nuestro país. La gente tiene miedo o no tiene fe en los procesos gubernamentales. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que nuestra democracia o nuestra capacidad de tener un México democrático se ve limitada a simplemente el ejercer el voto. Y el voto es la parte más básica de la democracia, no deberíamos de quedarnos ahí. Las consultas participativas, todo lo que involucra nuestra vida en nuestro territorio, deberíamos de pues, estar más involucrados en esto, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias por incluirnos y por este conversatorio tan increíble. Muchas gracias, Saura. Está también acá el profesor Rafael Trueba de la RIED, que le damos la bienvenida, que está escuchando. Bien, rápidamente Costa Rica, que me salteé por el orden alfabético y vi que estaba. Buenos días. Bueno, Sandy, para mí, disculpa. muy rápidamente, mi nombre es Sandy Zamora, soy estudiante de licenciatura de la Universidad Nacional en Política Internacional y pues soy activista en género desde hace 5 años. Muy rápidamente, el contexto político alrededor de la agenda climática en Costa Rica ha retrocedido. Si bien habíamos sido referentes internacionales en política ambiental, a partir del 2022, cuando asume el gobierno de Rodrigo Chávez, pues hay un retroceso bastante importante en la política climática en general, tanto como nuestra exposición a nivel internacional y nuestras prioridades en la agenda. Esto ha provocado que las políticas energéticas y extractivas hayan entrado nuevamente a revisión. En Costa Rica está prohibido la exploración y explotación petrolera y hemos tenido un gobierno que ha insistido en volver a abrir estos espacios de explotación ambiental. También se ha dado una desregularización ambiental en el país. Se presenta en diferentes formas y muy variadas lastimosamente, pero lo que se quiere es acelerar procesos de permisos ambientales, argumentando que algunos trámites que hemos tenido en la actualidad y en el pasado son excesivamente burocráticos y que pues si bien representaban un límite entre realmente cuál era el interés ambiental detrás de dichos permisos, pues esta aceleración ha aumentado no solamente en temas de descuido ambiental, sino en un aumento exagerado de la gentrificación dentro de las zonas costeras del país. Respecto a áreas protegidas, si bien han habido tantas pues discusiones alrededor de la reducción de nuestras áreas, Costa Rica es un país con una gran cantidad del porcentaje del territorio nacional protegido, entonces pues que estos temas tan siquiera lleguen a discusión representan una amenaza no solamente a parques nacionales, sino a áreas de reforestación. Y muy importante es que se ha visto la protección ambiental como una moneda de cambio dentro de la Asamblea Legislativa y pues esto provoca que en general la agenda ambiental sea un método de intercambio en el que los diputados y las diputadas de la República ponen como de última prioridad, al igual que la agenda de género y derechos humanos. Muy importante también en que Costa Rica ha tenido en los últimos meses el intento de un razonamiento de electricidad y de agua cuando pues han sido históricamente recursos públicos y los que se han tratado de garantizar a nivel nacional. Estos intentos por desmoralizar las instituciones públicas son una táctica del gobierno para poder tratar de abrir el mercado y desmonopolizar un servicio que ha sido bastante eficiente y que ha retribuido bastante a la población civil. Pues respecto al cambio climático, si bien Costa Rica había sido pionero en cosas tan importantes como el Acuerdo Escazú, el país decidió no ratificar dicho acuerdo. Esto ha generado también una barrera muy grande en lo que es la transparencia política alrededor de los proyectos que se han querido generar. Y pues por último, hay bastantes conflictos sociales y ambientales entre la relación que ha tenido el gobierno y las comunidades indígenas. Se ha podido reflejar en invasión de territorios, asesinato de líderes políticos indígenas y pues en general un retroceso muy grande en lo que es
elaboración de agendas políticas de forma interseccional y tomando en cuenta las diferentes poblaciones que tenemos en el país, ya sean poblaciones indígenas o poblaciones que pues se ven afectadas directamente con el cambio climático, como pescadores, agricultores, ganaderos, de todo tipo. Y bueno, esto acompañado que en el momento estamos viviendo pues un sistema de baja presión que ha generado bastantes inundaciones y deslizamientos y con un gobierno muy desatendido realmente de lo que se podría hacer al respecto para proteger a la población civil. Pero sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandy. Muy sintético y toda esta regresividad que se está viendo también es parte de todo el debate de disputa de derechos, democracia, ambiente, en el proceso que se está viviendo. Veo que está presente Perú. Ahí Perú. No sé si va a intervenir. No sé si me está escuchando porque veo que está conectada y si no le doy la palabra a Paraguay, Patricia. Muy buenos días, intervengo yo entonces en este momento. Me presento, soy Patricia Gutiérrez, estudiante de los últimos años ya de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Asunción y hoy en representación de Paraguay estoy yo y mi compañero Adrián Valiente. Adrián, sí. Bueno, sí, tratando de ser un poco rápido, nosotros nos dividimos un poquito hacia grandes rasgos democracia y cambio climático, entonces yo voy a pasar a hablar con la parte de democracia. ¿Cómo estás en Paraguay actualmente? Básicamente la democracia o solo nos centramos netamente en lo que es el voto y para nosotros todo eso es democracia. Lastimosamente el país hace varios años, desde hace varios cambios de presidentes, se maneja prácticamente dentro del mismo partido político. Temáticas que tenemos en cuanto a justicia, respeto de derechos, en cuanto al ambiente, sigue dentro del mismo esquema y lastimosamente somos considerados uno de los países más corruptos. Eh, no hay garantías en cuanto a lo que son derechos, especialmente los más vulnerables, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas. Nosotros sufrimos el pueblo en sí, lastimosamente estamos dentro de una pobreza entre media extrema y eso no se da solamente en esas comunidades rurales más alejadas, sino que uno perfectamente en la ciudad de Asunción tenemos comunidades vulnerables cerca justamente de lo que es el palacio de donde se encuentra el presidente y demás. Tenemos prácticamente bajo agua, sin garantía de lo que es educación, una vivienda digna, la calidad de vida. Nos enfrentamos muchísimo a esas problemáticas y justamente, para mencionar un caso, el país hace unos días tuvo que pedirle disculpas públicas a un grupo de campesinos que sufrieron, ya imagínense, en el 2003 y recién ahora, en pleno 2024, el gobierno le pide disculpas públicas, aparte de tener que garantizarle una calidad de vida digna a estas personas, ya que sufrieron tortura en manos de las fuerzas policiales del país, ¿verdad? Imagínense cómo es nuestra justicia, totalmente y en muchos casos nula. Eh, bueno, eso a grandes rasgos, porque no quiero salirme demasiado del tiempo, y le paso la palabra a mi compañero Adrián. Y Adrián, Hola, ¿qué siendo tal? acotado para mantener el tiempo por Sí, país. voy a complementar nomás. Buenos días, ¿qué tal? Yo Buenos soy Adrián días. Valiente, también soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Asunción. Complementando un poquito lo que comentó Patricia en cuestiones de democracia y cambio climático, en Paraguay al menos ha visto un retroceso, un gran retroceso en lo que sería políticas públicas y sectoriales relacionados al cambio climático. Mencionando, por ejemplo, un ejemplo sería que hace un par de años atrás se iba a tratar lo que sería el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo llegó en manos el anterior gobierno. Llegó hasta un punto en el que casi se ratifica, pero por cuestiones de grupos impresentables, eh,
surgió una cadena de desinformación bastante gigante que lo que hacía era desinformar y tratar de evitar y que lograron evitar que este acuerdo que garantizaba derechos de acceso a la información, de participación y defensa de derechos humanos ambientales, em, básicamente lograron que se impida la ratificación de este acuerdo tan importante que sería un precedente bastante importante para para el derecho ambiental en Paraguay. Entonces, eso es lo que quería comentar, para no salirme a tiempo. Muchas gracias, Adrián. Igual esto va a dar para seguir, vamos a intentar tener todos los mails, tenemos para ponernos en contacto y hacer otra instancia. Le doy la palabra entonces a Isabel de Lima, Perú. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy Isabel Quesada, soy estudiante de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú y soy miembro de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Y bueno, en líneas generales, un poco para poner el panorama sobre ecología y sobre medio ambiente dentro del panorama nacional, en realidad también estamos bastante críticos, ¿no? Durante los últimos años se habían estado realizando políticas en favor del medio ambiente, se realizó una ley de marco de acción para el cambio climático, se había avanzado en el 2015 una ley para un fomento del cuidado de los bosques. Durante los últimos 2 o 3 años se han buscado desde el Congreso cambiar estas leyes, ¿no? Hace poco, el año pasado, por ejemplo, eh, se buscó aprobar una ley antiforestal, ¿no? Que es decir, digamos, le daba pase a la minería ilegal para que pueda legalizar toda esta tala de árboles, ¿no? Y les permitan vender todos estos productos que sacaban a partir de estos recursos, ¿no? Que están en la tierra, ¿no? Otro punto bastante preocupante también es el asesinato que han habido a varios líderes de derechos humanos, ¿no? Y de derechos concretamente de la Amazonía. Solamente ayer han sacado una noticia de un nuevo asesinato, bueno, no, creo que este no es asesinato, sino es un secuestro, pero a lo largo solamente desde inicios del año se han reportado, me parece que alrededor de 15 a 20 em, desapariciones y asesinatos a líderes amazónicos en defensa del medio ambiente, ¿no? Y es preocupante que el gobierno en realidad no ha hecho ni ninguna ley ni ningún pronunciamiento al respecto. Entonces, más o menos ese es el panorama. En realidad, con respecto a medio ambiente, estamos teniendo muchos retrocesos, hay muchos poderes fácticos que se han metido en el Congreso y que buscan, sobre todo en términos de deforestación y de minería ilegal, ¿no? Tener mm, esta oportunidad de poder eh, utilizar estos recursos naturales para sus intereses económicos, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias. No sé si está quedando algún otro país que no haya hablado. De los que están anotados, creo que ya hemos pasado todos. Eh, yo propondría para escuchar a algunos de los uruguayos y uruguayas que no participaron el sábado pasado antes de pasar al trabajo en equipos. Eh, Veo aquí que Romina, Nahuel y quien más no estuvo la semana pasada, puedan, Paul, decir en 2 minutos para luego pasar a los equipos. Me parece que es bueno que quede una opinión de uruguayas y uruguayos previamente en común, ¿sí? Así que, bueno, no sé si Romina, ¿te animás? Sí, por supuesto. Bueno, buen día, buenas tardes, donde corresponda. Yo soy Romina, soy de Uruguay, estudio licenciatura en tecnología en la Universidad Tecnológica y agradezco, bueno, por esta oportunidad. Quiero reflejar cómo estas instancias, este tipo de instancias, influyen directamente en la participación de los jóvenes. Ya sabemos que la democracia y la gestión ambiental están intrínsecamente relacionadas, porque si uno no escucha las voces de las personas, no escucha cómo la ciudadanía opina sobre eso, no se refleja el interés público y no se promueve la sostenibilidad. Dicho esto, y agradeciendo la oportunidad
de una visión joven, quiero enfocar en estos 2 minutos en la educación y cómo veo yo, qué cambios veo necesarios dentro de la educación, más allá de todos los problemas que ya reflejaron. Justamente quiero enfocar un poco más en qué soluciones le podemos brindar a la sociedad dentro de la educación. Y en esto estuve pensando en cómo, por ejemplo, desde la educación inicial, con huertas y cómo enseñar a reciclar, hasta a niveles liceales, universitarios, ver todas las disciplinas pertinentes, ya sea ciencias, geografía, estudios sociales, ver por un lado de ciencias naturales qué tiene el cambio climático, qué es, qué soluciones hay, qué afecta, y también las implicaciones socioeconómicas y políticas, porque si nosotros no instamos a los jóvenes desde una visión temprana, desde un momento que son jóvenes, chicos, después no tenemos esa participación. Y es súper importante escuchar esta parte de la población. Así que, para resumir, dentro de las soluciones que veo son propuestas educativas, propuestas con conciencia ambiental, involucrar a las familias, involucrar en parques naturales. En Uruguay tenemos muchas reservas naturales que por ahí muchos no las conocemos. Entonces, ir por ese lado desde la educación para mover los cimientos de la sociedad, para mostrar que hay jóvenes comprometidos y sembrar esa semillita desde chicos, desde muy, muy, muy pequeños, 2, 3, 4 años, hasta que somos universitarios y podemos, en instancias como esta, reflejar nuestra opinión y marcar qué es lo importante y cómo queremos nosotros, que como mencionaron antes, la sociedad del hoy, pero también la sociedad del mañana. En resumen, me parece que es importante la integración entre la democracia y la gestión ambiental, no solo importante, sino que es esencial, no es tan deseable. Así que insto a todos ustedes, quienes están en la llamada, quienes nos están viendo en YouTube, a participar, a generar más espacios como esto de intercambio muy enriquecedor, que sea con un intercambio desde América Latina, para garantizar que tengamos un espacio sostenible y que sea equitativo para todos. Muchas gracias, Romina. Voy a dar la palabra a dos personas más, a Paul y a Nahuel, y después vamos a pasar a los subgrupos. Nahuel o Paul, el que desee. Si quieren, buenas ¿Cómo no? tardes. Mi nombre Dale. es Nahuel, yo soy licenciado en comunicación, egresado de la UDELAR. Nada, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto escucharlos y escucharlas a todos y todas. Yo me quedo con un tema capaz que más del campo de la comunicación y que también nombraron en cada una de las exposiciones que fueron hablando, que es el tema de la desinformación. A mí me interpela un poco cómo poder generar mayor conciencia ambiental de los medios de comunicación y también desde las instituciones públicas. Creo que es necesario que lleguen de mejor forma la información, que también se amplíe el debate público, pero que es necesario que haya más información sobre la situación ambiental, sobre el calentamiento climático, sobre las consecuencias, sobre también a qué partes de la población, a qué poblaciones también afecta más y por qué, porque eso va a enriquecer tanto la democracia como el debate. Yo trabajo en un ente público, trabajo en la comunicación para la Intendencia de Montevideo y también esto me ayuda mucho para generar, me da herramientas para primero ver cómo poder generar campañas para llegarles a personas que mediante las vías de comunicación de los municipios. Por ejemplo, cómo concientizar sobre temas en los barrios acerca de la gestión de residuos, acerca de diferentes acciones que puedan de alguna forma abordar la temática del calentamiento global, pero más en el territorio. Me parece que es trascendental que la población, que todos y todas podamos acceder a mejor información, a información concreta y diversa también, para ampliar el debate acerca de estos temas, que me parece que falta mucho. Es un tema que no está 100% en la agenda, que tendría que estar en todos los medios de comunicación, tanto en los grandes medios, también como en los medios más chicos, y también buscar la manera
de generar diferentes mensajes acerca de la temática. A ver, diferentes mensajes de los medios y también, obviamente, de la educación. Eso más que nada es lo que me interpela, lo que han hablado y bueno, y lo que también lo que mandaron en el marco conceptual. Así que bueno, espero enriquecer un poco el debate de ese ámbito, de esa área en realidad, que es el área de la comunicación. Muchas gracias, Nahuel. Le doy la palabra a Paul, que no pusiste que sos de jóvenes empresarios, pues es importante ver la diversidad de visiones, ¿no? Y por eso pedirte que también hables en este momento. Gracias, Nelson. Yo lo había puesto, pero se ve que no quedó bien. Mi nombre es Paul, yo soy abogado, soy socio de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay y además soy asesor jurídico del Ministerio de Ambiente. En realidad, mi visión en lo que tiene que ver con Uruguay, quizás que creo que la realidad de Uruguay es un poco diferente a la de la región. Nosotros sí somos parte y hemos ratificado el Acuerdo de Escazú. No solo que lo hemos ratificado, sino que participamos activamente en las distintas etapas y estamos trabajando en un plan de mejora y nuevos cambios en el Acuerdo de Escazú, es decir, cómo seguir avanzando en dicho acuerdo. Además de eso, en el último gobierno se creó el Ministerio de Ambiente, es un ministerio nuevo que se desprendió del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para dedicarse exclusivamente a materia medioambiental. En lo que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, y el funcionamiento en Uruguay, tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública, que me imagino que en algunos países también nos tendrán, que los entes públicos se encuentran obligados a brindar la información que poseen con respecto de la materia que se les solicite. El procedimiento es gratuito, lo puede hacer cualquier persona, no tiene ni siquiera que ser un ciudadano uruguayo, y eso es en el Ministerio de Ambiente, por lo menos, es una herramienta muy utilizada por la población, por los medios de prensa. Entonces, en realidad, yo creo que nosotros estamos avanzando bastante en ese tema. Bien, muchas gracias, Paul. Me, a ver, con Viviana ahí que estábamos armando la estructura, quedaría, no sé si alguien más que de los que participó la vez pasada que no haya hablado. Este, tenemos gente de Dudelar, tenemos del PCNT, quizás, bueno, em, Carolina, querías hablar de la Católica, un minutito porque se pasamos a los grupos. Cuidado que estás. Bien, perfecto. Un minuto, voy a tratar de ser breve. Nuestra democracia es una de las más plenas del mundo. Son pocas las democracias plenas, la nuestra la es, y sin embargo presenta grandes dificultades, o yo creo que las tenemos, sobre todo ahora que estamos en plena campaña y escuchamos hablar a nuestros políticos. Me encantaría poder escuchar hablar algo del hidrógeno verde, ya que hay tanta gente dedicada en el tema medioambiental. Y, y lo último que me gustaría decir tiene que ver con cómo hablamos, ¿no? En cómo comunicamos y cómo, desde la perspectiva del derecho, yo soy estudiante de derecho y una defensora acérrima de la ciencia jurídica, como necesaria para la transformación social. Me parece importante que podamos erradicar los conceptos de lucha, guerra y combate, que los usamos mucho cuando hablamos del narcotráfico y nos olvidamos de que hay personas atrás, pero que también las usamos para las ideas. Y a mí eso me tiene muy preocupada y me parece que eso desafía mucho nuestra democracia. No me quiero extender, así que corto acá y conversaremos en los subgrupos. Gracias. Bien, perfecto. Quizás Viviana del Cuesta Duarte, un minuto. Hola, ¿cómo andan? Nada, creo que se dijo todo y solamente me gustaría reafirmar algunas cosas que se dijeron. El tema de que, como todo, la desigualdad también se ve en el cambio climático. No a todos nos afecta por igual. Obviamente que a todos nos afecta, pero no a todos por igual. Como dijeron, el tema del agua nosotros lo vimos claramente, y el tema de la perspectiva de género, que como la mayoría de las cosas hay que darle, este tema también tiene una perspectiva de género que es importante tenerla en cuenta. También reafirmar algunas cosas que se dijeron, como que en el marco de la desigualdad también a los trabajadores les afecta más el cambio climático que a la población en general que no sea trabajadora, porque muchísimas veces en los trabajos
más expuestos, por ejemplo, el trabajo rural, se nota más y son los más vulnerables a estos cambios que existen hoy en día. Nada, Nelson, quería cortito para así No, no, ya sí, para avanzamos. poner la voz también desde esa perspectiva. Sí. Veo que entró alguien de algún país que no haya hablado, si no, vamos a pasar rápidamente a los equipos, ¿sí? Que van a ir con una pregunta específica que muestro ahora ¿sí? Para que todos puedan trabajar en torno, a ver, aquí. Sí, la idea, ¿cuál es el aporte con el aporte, mejor dicho, de las notas conceptuales, las reflexiones por país, asumiendo que la temática no tiene fronteras? ¿Cuál es el foco central para la democracia hoy en relación a ambiente y cambio climático desde su perspectiva que puedan intercambiar? Les pido de que habiliten primero la palabra de quienes no hablaron y luego puedan todos aportar en unos 20, 25 minutos, intercambiar. Va a haber un coordinador en cada grupo para traer sin pretensión de una síntesis cerrada ni acuerdo, simplemente un relevamiento de ideas, ¿está? Bueno, a ver si ya ingresan todas y todos, porque capaz que se fueron algunas, pues tengo 24 y eran 29. Nelson, aprovecho para consultarte. Dale, Vamos a compartir en el plenario. sí, Está bien. Eh, Aprovecho en el plenario a decir a mi grupo si alguna quiere hablar. Capaz que Nadina, que quedaste a mitad de tu intervención y capaz que querés hacer un resumen de lo que hablamos. U otra compañera me avisa y si no, lo hago yo, pero lo ideal es que ustedes tomen la palabra. Me parece bien, no sé cómo nos podríamos conectar. Ahora cuando Nelson nos dale, diga, vamos, Juanma, largamos. la idea es que vos hagas un resumen de lo que hablamos y obviamente también pongas también tu intervención, ¿no? Bien. Pido disculpas, pero los tiempos para que Sí. fluyera, y pensé que daba 5 minutos y dio 1 minuto nada más cuando puse clic. Así que bueno, Nadina. Bien, yo en resumen estaba comentando de que me encuentro participando en un proyecto de investigación donde estoy viendo el tema de la economía circular en los puertos. Les estaba diciendo a las chicas de que em, en lo personal estoy viendo, investigando, ¿no? En este momento, cómo es que cómo es el avance en los puertos de Buenos Aires sobre este tema. Le estaba comentando de que me parece importante que el Estado también se involucre en concientizar a la sociedad, porque una cosa es que em, nosotros hagamos algo por el medio ambiente como sociedad y otra cosa es que el Estado participe y llegue a un grupo expansivo, ¿no? de personas. Me parece un tema muy importante. Creo que Romina había hablado un poco sobre esto, coincido con ella, de que eh, lo ideal sería desde la niñez poder tener este tema presente. Y bueno, nada, me parece también este conversatorio muy interesante porque yo creo que cada uno se va a llevar algo de lo que sucede en otro país y demás. Me pareció interesante todo lo que se habló, lo que sucede en cada país. Así que bueno, para cerrar agradezco este espacio y espero que podamos hacer algo a través de este medio y poder hacer algo nosotros como ciudadanos en cada país. Nelson, si me permitís, Sí, quería sumar un par de cositas más dale. del grupo. Digo, como temas claves que salieron, el tema de educación, de concientización, de que nuestros representantes sepan lo que pensamos la población y que puedan representarnos en los gobiernos o en los parlamentos cuando les toquen. El tema de la normativa que existe para proteger el medio ambiente con las empresas que contaminan, el tema de la tecnología y cómo utilizar la tecnología para hacer frente al cambio climático y
y las cosas en las cuales nos puede beneficiar, como, o sea, Romina contaba un poco del tema de los humedales y las cosas que surgieron de una de las Olimpiadas que participó ella. Y yo quería poner tipo como los temas, me parecía importantes que salieron más recurrentes e importantes en el grupo. Gracias. Bien. También traía ahí Nadina la posibilidad de dar continuidad a esto, digo, lo vamos a seguir viendo, digamos, sea en el ámbito coordinado desde la Universidad, la Riedo, Obsuro, con idea internacional, que puede también estar dispuesto a este proceso. Por tanto, vamos a retomar de una u otra manera para que se pueda seguir adelante con estos temas. ¿Qué otro subgrupo también podría aportar? Cortitos de tiempos nos quedamos, Nelson. A mí no me dio ni para hablar, Patricia quedó ahí por la Pero mitad. Carolina, vos interveniste en Yo el ya había plenario intervenido, y no es tan interviniste la vez grave, no es tan pasada, así que no grave. digas que no dejamos No, hablar. no, yo jamás diría semejante cosa. Sí, creo que lo bueno es que nuevamente salen en todos los grupos más o menos lo mismo, ¿no? Esto de la participación, de la representación. En el grupo también salió la importancia del acceso a la justicia, que en Uruguay eso está garantizado. La importancia de la comunicación a los compañeros paraguayos, lo que para nosotros es una realidad bastante ajena, que tiene que ver con el mundo indígena, el respeto no solo a sus derechos, sino a su derecho a la manifestación, de que se les garantice esa libertad. Y de poner el tema medioambiental en la mesa en pie de igualdad con otros grandes temas que tenemos hoy, al menos en Uruguay, como pueden ser la inseguridad y demás, y la necesidad de democratizar la información y de que sea información certera. En lo personal, yo no me dedico a este tema, yo estudio Derecho, y si bien vemos todo lo que tiene que ver con reglamentación medioambiental desde la ciencia jurídica, la verdad es que la información no es clara que se da desde distintos actores políticos. En el Uruguay pasa un proceso muy raro y es que en realidad quienes hacen las cifras o quienes hacen los números son los mismos, por lo menos desde la prepandemia hasta hoy. Sin embargo, pareciera que en las cifras hay que hacer un ejercicio de fe, cual Peter Pan creyendo en campanita, porque depende a quién uno escucha, es qué cifra da. Entonces es como una cosa medio de locos. Yo no soy brillante, tampoco soy tonta. Puedo entender si están midiendo de formas distintas, por qué lo hacen y con qué argumentación, pero hemos abolido el contexto, ¿no? Poco por ahí. Muy bien, muchas gracias por lo enfático. Hasta las 2 de la tarde va a haber lengua de señas como portugués, pero vamos a poder pasar unos minutos sin problema para que todo el mundo pueda hablar, digo, ¿no? Bien. Eh, Perdón, hasta las 13:30 dije las 2, perdón, hasta las 13:30. No, hasta las 13, perdón, la verdad que mi agenda. Bien, otro grupo. Bueno, creo que yo podría comentar un poco sobre el de nosotras. Y bueno, muy rápidamente, son como tres puntos muy específicos sobre la desigualdad en el peso de las voces y la toma de decisiones. Pues efectivamente las voces pues como que se sistematizan y pues no, al final no toman una decisión las personas que realmente se ven afectadas. Esto está haciendo la exposición de que las empresas y personas empresarias tienen más peso en la democracia y que pues esto va a favorecer ciertas figuras de los procesos institucionales en general. También que existe una invisibilización de las organizaciones sociales para la creación de dichas agendas políticas y esta invisibilización empeora la interseccionalidad, ya que esta no se ve como una prioridad y esto pues expone aún más la implicación de opresiones que puede llegar a haber en la sociedad civil. Como segundo punto, pues el impacto de decisiones estratégicas en temas ambientales,
pues la mayoría de decisiones estratégicas no son tomadas por las personas a las que realmente llegan a afectarle a largo plazo. Esto incluido como los efectos de gases invernaderos, como nos mencionaba Aurora en México, y pues también los acuerdos de transparencia para la toma de decisiones en materia ambiental. Esto también se ve reflejado en la no ratificación del Acuerdo Escazú, y para las personas o países que sí tienen la ratificación del Acuerdo Escazú es fácil accesibilidad a materia ambiental. Y por último, una necesidad de una visión local y participativa. Esto porque no se pueden generalizar las necesidades de las poblaciones, y usualmente pues tomamos en cuenta Latinoamérica como un solo eje ambiental, cuando tenemos una diversidad bastante rica y estratégica para poder pues generar una verdadera justicia climática. Entonces, enfatizar en empezar en lo local para poder visibilizar dichas necesidades. Y por último, la necesidad de articular movimientos de participación para la decisión de políticas públicas y poder intervenir en dichas cuando se pueda generar algún tipo de cambio en ellas. Muchas gracias, Sandy. Todo el tema de la justicia ambiental, ¿no? Justicia ecológica. Em, Bien, ¿quién más? Bueno, yo puedo hacer un Bien, Isabel. pequeño resumen de lo que llegamos a hablar porque no tuvimos mucho tiempo, pero en nuestro grupo estábamos presentes Uruguay, Argentina y Chile. Y bueno, además de intercambiar como cosas puntuales de cada país, creo que lo que quedó en concordancia entre todas, fue también el tema de la participación, de promover más participación, que se da mucho desde el adultocentrismo y desde el hombre, y bueno, como dar más espacios, y bueno, y también desde los expertos, o sea, la palabra siempre de los expertos. Entonces, como hablamos de que se den más espacios generados por las políticas públicas, justamente, que sean para la ciudadanía en general, que no tengan que ser discutidos estos temas siempre desde los expertos, como le llamamos. Creo que eso era algo que coincidíamos desde todas las miradas. Bien. ¿Otro grupo o alguien que haya ingresado a los grupos y no pudo hablar? O mis compañeras, si quieren agregar algo también. También. Nadina, bueno, seguimos en Sí, contacto. Rocío, capaz que tú que te habías quedado con la palabra. Claro, sí, puntualmente, bueno, también habíamos hablado creo que con Isidora, que era de Chile, quien trajo más puntualmente este tema, y también lo mismo de la participación de las sociedades, ¿no? Que sea, como bien mencionaba Isabel, nosotros hay, no sé si tenemos uniones de distintos trabajadores, y creo que también hay que darle mucha importancia, que somos quienes vemos estas cuestiones, y para mí tenemos puntualmente una unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que hoy está siendo referente una mujer. Entonces también eso es súper importante a lo que mencionaba Isidora Romero, que en Chile tal vez eso no sea tanto, o siempre está más puesto al hombre, ¿no? Que seamos todos partícipes, y para mí hay que mantenerlo, y no retrocedamos en las cosas que ya pudimos lograr puntualmente para mi país. Nada más. Bien, todo el tema de la disputa sobre la progresividad y regresividad de los derechos es parte de toda esta discusión también, y el compromiso, digamos, ¿no? Bien, Patricia de Paraguay, enriquecedor el conversatorio. No sé si quiere alguien más que no haya aportado, que quiera decir algo. La llevé tan rápido, pido mil disculpas, que bueno, el valor de la metodología a veces genera la dificultad, ¿no? Hay que seguir generando los espacios, lo que pasa, tenemos mucho para decir y eso está bueno. Eso sí, eso es muy importante. Bien, ¿quién no habló? Agustín, no sé si tú vas a decir algo que faltó de los que veo que no han hablado. Y después Viviana. ¿Me escucha? Se escucha, sí. No, hay un tema de esto de los tiempos que sucede con esto de la metodología y el apuro que tenemos con las cuestiones, que
que fue lo que discutimos un poco en el grupo, que fue corta la cuestión de poder intercambiar, pero es algo que nos viene pasando habitualmente en la ponencia anterior o en la discusión del sábado pasado surgió este tema de la participación y los tiempos, y es algo habitualmente que viene sucediéndole a los movimientos que defienden estas cuestiones que están en el apuro de lo inmediato y de todas las cuestiones que nos vienen pasando por arriba habitualmente. Eso fue lo que se discutió al final del momento de la discusión de hoy, en el grupito en el que estaba yo. Eh, Nos viene pasando que tenemos mucho para discutir y en ese mucho para discutir nos terminamos perdiendo. Entonces, fomentar la participación es buenísimo, darse los tiempos para la discusión es necesario, y eso es lo que viene siendo más necesario hoy, poder tener tiempos para la discusión. Ahí, como decía Carolina, fomentar estos espacios es fundamental y es lo que puede generar un cambio en el intercambio. La idea es seguir como amplificando distintos espacios. Este fue uno, y bueno, habrá que generar otros. Viviana. No, yo una cuestión cortita, pero como para que quede en el aire para luego pensar. Em, como no me acuerdo quién fue que dijo en las primeras instancias de que los que más contaminan son los del norte y los que los más sufrimos son los del sur. La mayor contaminación son de las megas empresas, no son de las pequeñas empresas, ni medianas, ni de la población en general. Entonces, muchas veces cuando hay normativas nacionales que para tratar de contemplar algunas eh, cuestiones como pequeños rezongos a las multinacionales, son tan poquitos de lo que corresponde a lo que es lo mega que es una empresa multinacional, que ni cosquillas le hace yo qué sé, que le digan, bueno, tenés que pagar, no sé, 100.000 UR, ¿no? O sea, estamos hablando que para nosotros es un montón y para ellos no es nada. Entonces, que capaz deberíamos avanzar, que se está avanzando en ese tema, pero muy lento, con muchas trabas, el tema de una legislación internacional sobre qué deberían hacer las empresas multinacionales, cuáles son los debes, cómo cuidar los derechos humanos, cómo cuidar el medio ambiente, y que todas las empresas se tengan que regir por eso, no solamente por las legislaciones nacionales, que muchas veces también, como creo que en alguna instancia lo dijeron, no me acuerdo si lo dijeron acá o en otras, eh, muchas veces es una cuestión de intereses, una puja de intereses. Vos necesitas que la empresa multinacional venga aquí para generar más empleo, que genere más recursos, etcétera, y la cuestión del medio ambiente muchas veces queda o relegada o hacemos la vista gorda porque lo que más nos importa es generar trabajo y generar recursos para la población. Son pequeñas cosas como para ir pensando que capaz que en otras instancias podemos seguir discutiendo. Gracias, Nelson. No, Viviana, esa tensión, ¿no? Entre dimensiones del desarrollo, el bienestar, desde dónde y cómo, ¿no? Cómo dar cuenta de estas dimensiones. Doy la palabra a Fernanda, a María Fernanda, que me pedía. Buenas, ¿qué tal? Muy enriquecedor lo que han dicho. Yo simplemente un poco pensando en esto que están comentando, de la falta de tiempo para discutir las cosas, o sea, creo que justamente lo más rico de este espacio es que, es que surge este emergente y creo que como jóvenes que son parte de la sociedad civil y como parte de la sociedad civil, la militancia ambiental, discutir estos temas, generar los espacios para discutirlos, depende de la sociedad civil, o sea, no depende principalmente de que venga un organismo externo a darles el espacio y el tiempo para que se junten a hablar, sino generar sus redes a partir de estos conversatorios y de estas instancias de gente que tiene estos intereses para seguir discutiendo, para generar instancias de participación. Y ojo, porque la participación es solamente que alguien los escuche, que ustedes puedan llevar la palabra a algún lado, o es también en la retroalimentación de qué pasa con eso. ¿Y en qué espacios es que ustedes, solamente en estos espacios es suficiente o también tienen que generar los espacios para, para llevarla a otros lados? Por eso me parece interesante, importante reivindicar esto como semilla,
¿no? Y como semillero para que a partir de acá se generen estas dinámicas a otro nivel entre ustedes. Y lleva mucho trabajo ser parte activa de la sociedad civil y mucho tiempo. Nada más, gracias. Clave, Fernanda, lo de empoderarse y tomar la manija de las cosas, ¿no? Para involucrarse y ser los que promuevan el proceso. ¿Alguien más, alguna que no haya intervenido, que quiera decir algo? Sí, yo. Bien, ¿sí? Solamente sí, agradecer por el Ahí. espacio. Bueno, pudimos Ujú. compartir en el grupo y creo que también de cierta forma nos sentimos acompañados porque compartimos realidades, problemáticas, iniciativas, que bueno, también nos sirve para animarnos en esta tarea tan desafiante. Bien, muchas gracias. La idea es esa, es provocar puentes, pero como decía Fernanda, que sean ustedes los que se empoderen, digamos. Aura de México. Sí, bueno, yo ya participé, pero quería decir algo rápido, Bien. que bueno, agradezco mucho este espacio y sobre todo este espacio internacional, porque como decíamos en el grupo en el que estaba, luego es difícil cuando uno está haciendo activismo o quiere pues luchar, bueno, no luchar, pero trabajar por nuestros derechos humanos, por los derechos del ambiente. Es difícil que uno se pulverice en que todo es importante y que hay muchísimas ramas de desigualdad y de problemas que son de igual de importantes. Entonces como que se queda uno dividido en muchas cosas, ¿no? Pero pues es interesante que al hablar con todos ustedes, uno ve que aunque las consecuencias son muchas, o sea, la desigualdad de género, la desigualdad, bueno, la violación de derechos humanos, la destrucción del medio ambiente, parecen problemas distintos, pero son consecuencias de lo que hemos visto o lo que hemos estado platicando, que es una dinámica de codicia de ciertos grupos interesados que están en el poder y que están bueno, en diferentes esferas de poder, en diferentes países de todo el mundo que buscan enriquecerse a costa de los demás. Y pues creo que es importante que todos lo tenemos claro para que cuando nosotros estemos en esos espacios, poder resistir a ello, ¿no? Que es lo más importante. Porque si hay legislación, no se lleva a cabo porque las personas ahí caen en este esquema. Entonces, bueno, es muy importante estar aquí con jóvenes que también piensan de esta manera para que cuando estemos en esos espacios, aun si parece ahora que no estamos haciendo mucho porque estamos hablando entre nosotros, realmente vamos a incidir y cuando estemos en esos espacios, tener esta convicción tan fuerte que tenemos ahorita para resistir a esos esquemas y pues hacer el cambio, ¿no? Entonces, gracias. Gracias, Aura. Creo que me das pie para pensar también cómo juntarse para mapear y relevar qué cosas se están haciendo en favor de un ambiente sustentable. Digamos, tenemos el diagnóstico de la depredación, tenemos el diagnóstico de todas estas cosas que son brutalmente complejas, pero a la vez también hay mucha actividad, compromisos en el territorio, en las comunidades, en las normativas, en los compromisos. Bueno, en esa tensión y disputa, ver qué es lo que se está accionando porque el peligro muchas veces es caer en la impotencia de, bueno, es abrumador todo el tema, ¿no? Y creo de que ya el mero hecho de dar un paso en este sentido vale la pena, digamos, ¿no? Entonces, muchas gracias también por eso. No sé quién más quiere intervenir, estamos en la hora, por lo cual Perdón, yo estaría... lo último que, relacionado a esto que Sí, estabas dale, Rocío. mencionando, lo último y ya termino es, eh, así como existen cosas, lo que es el gobierno que tal vez no hace, no le da el interés que le corresponde, hay muchos que sí, pero a mi criterio es un falso interés. En nombre Ujú. de vamos a hacer esto, lo otro, o en campañas, prometen cosas que después obviamente no las llevan adelante y puntualmente yo soy estudiante de comercio internacional y esto se está dando un montón en los países que en nombre de la sustentabilidad ponen trabas al comercio cuando en realidad no es genuino, no es una cuestión de que les interesa ser sustentable, sino frenar ciertos o poner trabas a los comercios y eso es para mí nefasto porque no es genuino y en realidad el problema sí es genuino. Tenemos un problema y no se le está dando el interés
o no se está fomentando. Entonces es como que todo queda en una promesa que no se cumple o que no se hace nada. Y por eso es sumamente importante estos espacios para que nosotros los jóvenes nos enriquezcamos mutuamente y que esto se converse porque existe y está. Simplemente eso y gracias por el espacio. Bien, muchas gracias, Guigui Elizabeth Müller, con la que compartimos en América Latina varios temas. Pongámonos a monitorear, ¿no? Las prácticas políticas, institucionales, el seguimiento de que estos compromisos se efectivicen, digamos, ¿no? Bien, estamos en la hora, por lo cual quiero dar espacio a que se puedan retirar las intérpretes como la traducción, pero si alguien quedó con ganas de decir algo puntual, no sé, Carolina da Silva, si querés para el cierre, y estaríamos entonces quedando en contacto porque vamos a hacer que estos espacios de distinta forma sigan fluyendo. Sí, por mi parte, agradecerles, realmente es sumamente rico todo lo que plantean. Entiendo que siempre cuando las instituciones convocamos tiene un marco y un espacio y un horario que queda acotado y que estas cuestiones serían más bien para generar instancias de jornadas enteras y sobre todo para seguirlas masticando, porque muchas veces hay muchas cosas que las quedamos pensando con los días posteriores y son muchos temas que se entrelazan y que es interesante ir como desmadejando esa madeja con tiempo. Así que esto también de ser un puente para que entre ustedes luego también puedan seguir profundizando estas temáticas y quedar a las órdenes en el caso de IDEA para seguir siendo nexo para poder llevar los planteos a otras organizaciones que puedan en conjunto hacer más voces para plantear estos temas. En ese sentido, el compromiso. Así que muchísimas gracias. Bien, relevamos esto para dárselo al Parlamento uruguayo para que vean lo que opinan nuestros jóvenes, nuestras jóvenes y en América Latina, ¿sí? Así que muchísimas gracias por estar a todas y a todos, por la disposición, el tiempo y el compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por este espacio. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.